Hola, mi nombre es Pedro. Este es el primer capítulo de una serie de inicialmente 10 videos, aunque puede extenderse más, los cuales tendrán la intención de enseñar algunos temas de TypeScript que se pueden considerar de nivel intermedio a avanzado, para que puedas llevar tu código y tipados al siguiente nivel. Esta no es una serie de videos para aprender TypeScript desde cero. Requiere tener bien sentadas las bases de este lenguaje para poder comprender mejor los temas que veremos. El temario estará dividido en tres bloques principales. El bloque 1 estará centrado en el control de flujo y tipos seguros. Aprenderemos cómo blindar tu código dejando de lado el uso de any. Aprenderemos a validar tipos sobre la marcha y veremos cómo el keyword satisfies nos ayuda a validar objetos sin perder autocompletado en el IDE. Más adelante, en videos posteriores, entenderemos mejor a lo que nos referimos. El bloque 2 estará centrado en genéricos, estructura y lógica a nivel de tipos, pero no veremos simplemente qué son los genéricos, sino que aprenderemos a ponerles restricciones a los mismos. Aprenderemos lo que son las tuplas para manejar estructuras estrictas, cómo programar estructuras condicionales, prácticamente un if o else, pero ejecutado directamente por el compilador de TypeScript a nivel de tipos. Y también en este mismo bloque aprenderemos acerca de un comportamiento muy interesante que tiene TypeScript llamado tipos distributivos. Por último, el contenido del bloque 3 se centrará en transformaciones avanzadas y arquitectura UI. En este bloque entenderemos cómo funcionan los utility types nativos, aprenderemos a recrearlos y cómo crear los nuestros desde cero. Crearemos tipos recursivos para transformar objetos profundos y cerraremos aplicando muchos de los temas aprendidos para construir un componente polimórfico real para tu frontend. Si te interesa aprender todo esto y más temas relacionados con la programación, suscríbete a este canal y deja tu like, que de igual manera me ayuda mucho. Y después de esta introducción, pasemos ahora sí al tema de este video. En este primer video aprenderemos dos tipos especiales que tiene TypeScript, los cuales son unknown y never. Comenzaremos primero con el tipo never, que para el alcance de este video y para comenzar a entenderlo, será más rápido de explicar, aunque en videos posteriores veremos que también puede tener otras aplicaciones. Y bien, el tipo never, la definición formal nos dice que representa un valor que nunca debe ocurrir. Se utiliza principalmente para funciones que nunca terminan su ejecución, porque lanzan un error o porque tienen un ciclo infinito. Y otro de los usos de never puede ser para asegurar que todas las condiciones de un switch o una estructura if-else estén cubiertas. A esto lo llamamos comprobación exhaustiva. Para entender mejor esto que hablamos ahorita, pasaremos a una explicación con código real. Bien, en el primer ejemplo de este código tenemos una función que se llama lanzar error y como tal, si se dan cuenta, está tipada con never. Aquí está. Y en este primer ejemplo, esta función está tipada con never, ya que esta función lo único que hace es hacer un throw de un error. Y sabemos que al hacer un throw de un error, esta función nunca llega a la sentencia return. Por lo tanto, es posible tiparla con never. Alguien podría pensar que una función que solamente tenga un return, por ejemplo esta, puede ser también tipada con never, pero si se dan cuenta que el compilador se queja. Y esto es porque cuando hacemos un return o cuando nuestra función no tiene ningún return explícito, sino que es implícito, TypeScript infiere que esta función está simplemente regresando un undefined, o lo que también puede ser aquí, que es un void. En este caso, podemos tiparla con never porque al lanzar un error a esta función, pues nunca termina de llegar a ese return implícito. Y esta es realmente en una aplicación real, en un contexto, digamos, de trabajo real, pues no es muy raro que nosotros tengamos una función que simplemente lanza un error.
pero para cuestiones de explicación nos sirve para entender más o menos qué es lo que significa never. Otra función con la cual podemos ejecutar, tipar más bien con never, es cuando nuestra función, como en este caso, tiene un bucle infinito. Al tener un bucle infinito, esta función, pues tampoco llega nunca a, a la sentencia como tal de return, lo que sería el retorno implícito. Y por esto mismo TypeScript nos deja tiparla con never. Igualmente, esta función obviamente nunca la usaremos en un entorno real o en un caso real, simplemente está como para explicación. Ahora bien, un caso en el que sí nos puede llegar a servir el tipo never es lo que le llamamos la comprobación exhaustiva. En este ejemplo tenemos un tipo, se llama transporte, los cuales puede recibir o puede aceptar solamente tres strings estrictas, lo que sería avión, tren y barco. Tenemos una función que se llama calcular velocidad, que recibe un parámetro que tiene el tipo transporte. Dentro tenemos un switch que simplemente hace un retorno de un número cualquiera. En este caso, como este tipo solamente tiene tres posibles valores y dentro del switch estamos validando los tres posibles valores, en el caso de default, si es que se manejan todos los casos que tenemos en este tipo, aquí cualquier constante que declaremos y a la cual le asignemos, constante o variable, a la cual le asignemos lo que nos llega en el parámetro, TypeScript interpreta que es never. ¿Por qué? Porque nosotros ya validamos todos los posibles escenarios. Por eso aquí nos permite hacer esto y retornar esto que llamamos un check exhaustivo. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Imaginemos que es importante que siempre que tengamos un nuevo transporte, tengamos que validar, que realmente haya un caso en el cual se esté usando ese nuevo valor. Para entenderlo mejor, digamos que ahora tenemos un valor que se llama coche. Bien, aquí si se dan cuenta, TypeScript ya nos está avisando, gracias al check exhaustivo, que la T aquí no es de tipo never. Algo importante que tenemos que resaltar es que para que este check exhaustivo funcione, tenemos que tiparlo explícitamente con never, porque si lo dejamos sin tipar, aquí TypeScript nos puede decir que es coche. Para que se pueda hacer el check exhaustivo, aquí se tiene que tipar con never. Y esto nos está diciendo que prácticamente nuestro tipo tiene un nuevo valor que no estamos validando. Si aquí, por ejemplo, validamos ahora el coche, en teoría aquí de nuevo nuestro parámetro t vuelve a ser never. Y con esto nos sirve para en caso de que nuestro tipo llegue a haber nuevos valores y tengamos un switch o una estructura if-else que se puede convertir en una estructura if-else que estén validados gracias a never y a esto que llamamos check exhaustivo, podemos saber si es que realmente estamos validando todos nuestros casos. Ahora, algunas curiosidades de never, que en este caso solamente vamos a ver una y en videos posteriores veremos algunas otras, es que un tipo never solamente puede ser asignado con el valor never. Esto quiere decir que incluso una variable, una constante que tenga el tipado any, no puede ser asignado a otra que se haya tipado explícitamente como never. Digamos que tenemos aquí un ejemplo, que tenemos una constante que se llama cualquier valor y está tipado explícitamente como any. Aunque recibe un string, gracias a que es any, pues podemos poner cualquier cosa. Ahora bien, si nosotros intentamos declarar otra constante, en este caso, que explícitamente la tipamos como never, no podemos asignarle un valor que tenga el tipado como any o como cualquier otro prácticamente. Un valor never solamente puede ser asignado a otro que también tenga valor never. Ahora que ya tuvimos esta introducción y que aprendimos las bases
de lo que es never, pasemos a ver el tipo unknown. Para muchas personas, y yo me incluyo, al principio no sabía realmente por qué existía este tipo, el tipo unknown. Yo pensaba, si ya existe el tipo any, que en teoría, este de aquí, aquí tenemos un ejemplo, si ya tenemos el tipo any, que en teoría se podría como interpretar que desconocemos su verdadero valor, así que en teoría podría ser un valor desconocido. Yo me preguntaba para qué existe un no. Y bueno, aquí es importante resaltar algo. Recordemos que la principal razón de que exista TypeScript es para evitar que lleguen errores en tiempo de ejecución o introducción. Y esto lo hace agregando un tipado estricto, y estricto entre comillas, encima de JavaScript. Sin embargo, digo que estricto entre comillas porque tenemos muchas formas de engañar al transpilador. Por ejemplo, en este caso usando any o igual haciendo aserciones tipo no. Por esto, si usamos any, realmente estamos programando JavaScript con un paso extra que es el de compilación, o más bien transpilación. Y pues la realidad es que si usamos any no tenemos ninguno de los beneficios que nos da usar TypeScript. Pero es justo aquí donde entra un no. Un no no nos permite operar con ningún parámetro que tenga el tipado unknown sin antes hacer una comprobación. Por ejemplo, estas comprobaciones se pueden hacer a través de mecanismos como lo que se llama type narrowing o los type cards. Mismos temas que veremos en videos posteriores y vamos explicados más a fondo. En otras palabras, el tipo unknown es la contraparte segura de n, y ahorita mismo lo veremos en un ejemplo de código. Representa un valor cuyo tipo no conocemos en el momento de escribir código. Y bien, ahora, ¿a qué nos referimos como que es la contraparte segura de n? Un no está pensado, como lo comentamos, para no dejarnos operar si es que no hacemos una comprobación previa. Para eso, en este caso, tenemos una función que simplemente se llama procesar dato, que le llega un dato que lo tenemos tipado como any. Y aquí dentro intentamos acceder a dato.toUpperCase, que sabemos que es un método solamente de los strings. Intentamos multiplicar dato por 10, que solamente se podría hacer con un número. Y también intentamos acceder a dato.nombre como si dato fuera un objeto. Realmente no existiría un caso en el que estas tres operaciones se pudieran hacer, pero gracias a que tipamos con any, pues realmente el compilador no sabe con lo que estamos operando. Y aquí es donde entra un no. En el momento en el que cambiemos simplemente a un no, ya el transpilador de TypeScript se nos queja. Nos dice que dato es de tipo unknown. Y justamente aquí es el principal fuerte que tiene un no. Porque un no lo que nos ayuda es para no tener esos errores que podríamos tener aquí en tiempo de ejecución. Voy a regresar de nuevo al dato any y voy a intentar mandar a llamar esta función con un string. Sabemos que al ser un string no podemos multiplicarlo por 10 y sabemos que este no es un objeto que tenga un parámetro nombre. Por lo tanto, estas dos operaciones en teoría no se pueden hacer, pero como tenemos el dato de nuevo, nosotros lo hacemos. Ahora bien, vamos a ejecutar esta función. Aquí tenemos dato, como le mandamos un simple string, sabemos que toUpperCase es un método que sí existe entre los strings, por eso es que sí nos los cambió a mayúsculas. En el segundo caso, como no es un número, simplemente esto nos dio un nota number. Y este tipo de errores son los que podrían llegar a producción si es que no hacemos las respectivas validaciones. Igualmente aquí estamos intentando acceder a la propiedad nombre de un string que realmente no existe, y por eso es que nos da hola, mi nombre es onDefine. Bien, ¿cómo podemos hacer para evitar ese tipo de cosas? Regresaremos al tipo unknown. Bien, aquí si se dan cuenta
pues ya el compilador se queja, y para poder operar con datos que sean de tipo unknown, como mencionábamos antes, necesitamos hacer comprobaciones previas. Esas comprobaciones se pueden hacer a través de type narrowing, que es como lo vamos a hacer ahorita, y también otro tipo de comprobaciones que se llaman type gats. Bien, el type narrowing, que lo veremos más a profundidad en otros videos, prácticamente lo que vamos a hacer es decirle a TypeScript que realmente ya comprobamos previamente que ese método, en este caso ToUpperCase, realmente existe. ¿Cómo lo hacemos? Con un if. ¿Pero qué ocupamos tener en este if? Vamos a usar el typeof dato string. Bien, si se dan cuenta, ya aquí TypeScript me permitió poder mandar a llamar este método sin que se queje. Y esto es porque hicimos esta pequeña comprobación. Esto de aquí lo conocemos como type narrowing. El hacer como validar que realmente el tipo con el que estemos trabajando, o validar que el dato que estamos recibiendo sea de cierto tipo. En este caso, como aquí dentro tenemos que solamente va a entrar a este if cuando el tipo de dato sea string, sabemos aquí dentro, incluso ya el compilador nos dice dato es string. Por lo tanto, podemos mandar a llamar al método ToUpperCase. Esto mismo lo podemos hacer aquí en este segundo caso. En este segundo caso necesitamos que dato sea un number. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Prácticamente esto mismo, pero en vez de que validemos que sea string, ocupamos validar que sea un number. Y se dan cuenta, aquí también ya TypeScript no se queja. Voy a comentar esa línea tantito para hacer una prueba con estos dos datos solamente. Bien, voy a descomentar esta línea. Y bueno, en el primer caso que estamos viendo acá abajo, cuando mandamos a llamar nuestra función, le estamos mandando una string. Dentro de esta función se va primero a validar el tipo de dato, valga la redundancia, que tiene el parámetro dato. Como en el primer caso le mandamos un string, solamente se va a ejecutar esto, porque pues en este if ya no va a entrar. Y en el segundo caso que le mandamos un número, ya no va a entrar en este primer caso porque es string y solamente entraría acá. Y esto lo que nos ayuda es que, como vemos aquí, tenemos que sigue funcionando pemit en el primer caso, y en el segundo caso pues solamente entró a este if, que es donde validamos que realmente el dato fuera el tipo nombre, y ahora, como le mandamos un 1 y lo multiplicó por 10, pues nos ejecutó el código sin ningún problema. Y esto nos ayuda a tener esa validación para que errores como los que tuvimos al principio no lleguen a tiempo de ejecución. Ahora bien, y con el tercer caso, vamos a cerrar esa terminal. Con el tercer caso, para poder validar que realmente dato tenga nombre, se pueden hacer varias cosas. Uno podría pensar que podemos usar el hasOwnProperty, que es un método de los objetos para decirle que sí tiene nombre, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí me sigue diciendo que dato es de tipo unknown. Y esto es porque antes de poder entrar a algún método de dato necesitamos comprobar que realmente dato sea un objeto. En este caso lo haremos usando este tipo de type narrowing. Igual, cuando son objetos se pueden validar de otras maneras que veremos más adelante. Lo primero que necesitamos hacer para empezar a operar con dato, digamos para poder entrar a la propiedad nombre, es validar que dato sea un objeto.
Por lo tanto, ponemos un nombre. Sin embargo, una de las ventajas igual que tenemos aquí de usar un none es que TypeScript nos va diciendo qué posibles errores se pueden presentar. En este caso nos está diciendo que dato también es posible que sea nulo. Y es cierto porque el tipo unknown no valida que realmente lo mande nulos o no. Así que para poder operar de una manera segura sobre dato intentando entrar a la propiedad nombre, también necesitamos validar que dato sea diferente del nulo. Ok, perfecto. Y ahora con esto, si se dan cuenta, ya no se está quejando en dato, solamente en nombre. Y esto es porque el nombre, una propiedad nombre, no existe como tal en el tipo object, ¿no? Que es un tipo genérico que puede recibir cualquier objeto. E incluso hasta los arrays son validados. Bueno, el tipo de dato que nos regresa TypeScript cuando aplicamos este operador typeof también es object. Por eso ocupamos validar que realmente la propiedad nombre esté dentro de dato. Una de las formas que podemos usar para validar que realmente esta propiedad exista es hacer esto. Usar el operador in. Esto lo que está diciendo prácticamente es que si es que la propiedad nombre existe dentro de dato. Con esto, TypeScript ya no se quejó, se dan cuenta. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que validamos? Validamos que el tipo de dato fuera objeto, que dato no fuera null, por recomendación, más bien porque el compilador no nos estaba avisando que dato podría ser null. Y lo último que ocupamos validar, o que necesitamos validar en este caso, fue que realmente nombre existía dentro de dato. Esto es el type narrowing necesario, digamos, para poder operar aquí. Esto solamente para entrar aquí. Podríamos intentar entrar a otra propiedad interna de nombre, todo eso, teniendo el tipo unknown, pero ocuparemos hacer pues más validaciones. Con esto podemos mandar a llamar aquí otra vez la función procesar dato, ahora con un objeto, y esto de aquí solamente entrará dentro de este if. Solamente podremos esta función se procesará solamente aquí, porque en el primer if el tipo no es string, el tipo no es number, solamente entrará aquí. Y para eso vamos a validarlo. Y aquí lo tenemos. Los errores que teníamos al principio, donde nos daba nota number y donde nos daba un undefined aquí, han desaparecido gracias al narrowing. Y todo esto TypeScript nos avisó antes de que operáramos sobre dato, gracias a que pusimos el tipo unknown. Y aquí cuando mandamos permit, nos regresó permit en mayúsculas. Cuando mandamos un número, entró solamente en este if y nos multiplicó por 10 ese número. Y cuando mandamos un objeto con una propiedad nombre, pues solamente entramos aquí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en vez de nombre dijera nombres? Pues ya no entraría en este caso, porque esta validación nos pide que tengamos la propiedad nombre, no nombres. Si aquí le pusiéramos, digamos que se cambiaría por alguna razón, y ahora se llamara nombres en vez de nombre, de que cambiáramos la validación, aquí TypeScript igual nos diría que property nombre no existe en ese dato. Por lo tanto, que tendría que ser incluso el mismo ID aquí nos ayuda con esto, es nombres. Y con esto, pues veríamos a tener esa validación y no tendríamos ningún error en tiempo de ejecución. Y pues bueno, con este primer capítulo empezamos esta serie. Espero que esta información les haya sido de ayuda y en caso de que sí, los invito a suscribirse a este canal para poder seguir aprendiendo juntos todo lo que nos ayuda a TypeScript. Y bueno, nos vemos en un siguiente video.